vamos a edificarnos, vamos a tratar de ser lo más práctico posibles, lo más claro posibles. Y aunque a veces la palabra de Dios sí tiene hay temas donde tiene mucha enseñanza, mucha teología, mucha información, vamos a procurar eh, extraer lo más práctico posible dentro de lo que vamos a estudiar. Y en esta noche les pido de favor que abran sus Biblias ahí en el libro de Colosenses. Vamos a ver el libro a los Colosenses. Hace algún tiempo compartimos Colosenses 3, 26, 23, 23, 20, perdón, 3, 26. Pero analizando los temas, me, me llamó mucho la atención este tema respecto al versículo 9 y 10 que vamos a tratar de cubrirlo eh, esta noche. Nos vamos a ir con calma, vamos a ir extrayendo y si Dios permite vamos a tratar de cubrir estos dos versículos. Vamos a orar, les invito a que oremos esta noche. Gracias, Padre bendito, por tu gracia, por tu bondad, por tu misericordia. Pedimos, Padre, el control de tu Espíritu Santo a través de todo lo que hemos de estudiar esta noche. Rogamos, Padre, que limpies nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, Señor, todo aquello que te haya ofendido. Rogamos, Padre, que todo esto nos perdones y nos limpies, Señor, de todo mal. Permítenos, Padre, ser edificados a través de tu palabra, rogando, Señor, la guía de tu Espíritu, rogando la atención, Señor, en nuestro corazón y nuestros oídos para que estemos atentos a este estudio, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Eh, entonces vamos a ver Colosenses capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. El contexto de esta carta, eh, Pablo le escribe a los colosenses durante su encarcelamiento en Roma, ahí alrededor de 61, 62 después de Cristo. Ahí en la ciudad de Colosa era ciudad de Frigia, de la provincia romana, en el área conocida como Asia Menor, hoy Turquía moderna. Ahí es donde estaba situada la iglesia que menciona ahí Apocalipsis. Esta ciudad era próspera durante el siglo V, reinaba el rey persa Jerjes, según Esther 1:1. El comercio era relevante y fue el comercio de la lana y los teñidos. Colosa era principalmente gentil y había una gran cantidad de gente judía. Era una mezcla, y había una mezcla entre el legalismo y el misticismo. La tradición dice que Epafras, en el versículo 7, pudo haber sido el fundador, fiel ministro de la iglesia, ya que Pablo nunca estuvo allí. Epáfras pudo haber sido convertido durante su ministerio de Pablo en Éfeso. Después de algunos años, no se sabe exactamente cuándo empezó a infiltrarse las herejías del paganismo, que después se convirtió en el gnosticismo, el cual decían que Dios era bueno y la materia mala, Jesucristo era una encarnación descendida de Dios, siendo menos que Dios. Una creencia que llegó a negar la verdadera humanidad de Cristo y que en secreto conocido que estaba por encima de las escrituras era necesario ser iluminados para alcanzar salvación, lo cual se oponía a la salvación de muchos. Otro aspecto que vemos aquí en el contexto era el legalismo judío, imponiendo normas, mandamientos más allá de lo que la escritura decía, días de ayuno, días de reposo, días de fiestas. Algunos decían tener una revelación directa de Dios y todos los ritos ceremoniales que se llevaban a cabo los hacía tener un lugar privilegiado delante de Dios a comparación de los gentiles. Esto es lo que los judíos o el legalismo judío proclamaba, por decirlo así. El misticismo decía que tenía que llevar una vida apartada totalmente de la carnalidad, de los placeres sensuales, de todo el privilegio, todo lo que ofrece el mundo, y tenían que vivir una vida humilde, apartada totalmente de todo esto.
lo que nosotros conocemos como los monjes o los monasterios. Había otra religión o enseñanza que era el antinomianismo. Esto decía que eran seguidores de ciertas sectas caracterizadas por su oposición a la ley moral. En pocas palabras, ellos decían que no importaba lo que tú hicieras, mientras tú creías en Dios, estabas bien. No importaba si te portabas mal, si hacías cosas buenas, cosas malas, no importaba si tú creías en Dios. Esta forma de pensar, pues hoy día la vemos reflejada, ¿no? Aún en nuestros días. Mucha gente cree creer en Dios haciendo cosas malas y no pasa nada, puesto que pues, para ellos es normal. Pero, sin embargo, todo ese tipo de enseñanzas se estaban infiltrando en la iglesia de Colosa. El amor que Pablo tenía a la iglesia lo manifestó en sus escritos y en esta carta no fue la excepción, por lo cual Pablo anima y exhorta a los colosenses a permanecer en la doctrina según el capítulo 1:23, andar en él, capítulo 2, versículo 6, y a poner la vista en las cosas celestiales. Esta era la preocupación de Pablo. Aquí en nuestro contexto de inmediato de la carta, pues Pablo está está dando gracias porque los colosenses eran verdaderos creyentes a través de Epafras, todo el testimonio que él dio y el amor que él manifestó de cómo estos colosenses estaban llevando a cabo una fe verdadera, cómo estaban creciendo en el conocimiento y cómo estaban llevando a cabo el Evangelio. Entonces aquí en nuestro texto vamos a darle lectura, capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde aquel día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí en estos dos versículos repite dos veces esta palabra del conocimiento. Y ahorita lo vamos a ir desarrollando para que lo entendamos también nosotros de alguna forma. Y dónde es donde nosotros tenemos que poner en práctica lo que tal vez nos falte. Esta palabra, por lo cual, nos indica que desde que Pablo recibió el informe favorable de Epafras, Pablo no dejaba de orar por ellos. A lo mejor tal pareciera que era innecesario orar por alguien que ya no necesita orar, porque ya es salvo, porque ya está en la fe, porque está creciendo. Parecía que no era necesario, pero estamos acostumbrados siempre a orar por causas adversas, siempre estamos acostumbrados a orar por algo malo, por una enfermedad, por una falta por etc. Estamos acostumbrados a eso. No es malo en sí, pero aquí lo que se enfoca Pablo es al crecimiento de los mismos creyentes. Entonces, eh, aquí nos va a dar un sinnúmero de cosas que nos va a enseñar la preocupación que tenía por este crecimiento de los creyentes, como también nos va a enseñar a nosotros que debemos de crecer y aparte tenemos que orar en específico por este tipo de crecimiento. Si lo analizamos bien, Pablo se preocupaba por estos colosenses porque si ustedes se dan cuenta, cada vez que nosotros estudiamos la palabra, cada vez que vamos a exponer o cada vez que mientras más nos infiltramos en crecer en el conocimiento de Dios, es cuando más vienen ataques a nuestra vida. Regularmente, cada vez que nos toca compartir afuera, que a veces vamos a otras iglesias a predicar la palabra, durante esa semana vienen ataques esperados, o sea, cosas que dices, si lo acabo de estudiar, lo acabo de ver y me está pasando esto a mí. Pasa regularmente, ya es algo que no lo podemos entender más que a través de la Biblia, que realmente son ataques del enemigo. Entonces, de la misma forma los preocupaba porque
por estas personas porque eran los que tenían más capacidad de difundir el evangelio. Y estas personas es a las que el enemigo Satanás ponía tropiezos en sus vidas con el fin de desalentarlos, de alejarlos de la verdad o de sentarlos en la banca. Y aquí Pablo cuando dice que no dejaba, no cesaba de orar, no se refiere a que tenía que estar orando todo el tiempo. O sea, cuando dicen orar sin cesar, no quiere decir que todo el tiempo estás con los ojos cerrados llorando, no. Es que cada vez que tú te acuerdes de alguna necesidad de algún hermano, ora, hazlo, tráelo a tu mente. ¿Por qué? Porque esto a nosotros nos indica que estamos en comunión directa con nuestro Señor todo momento. Más que nada, ese es el punto principal por lo cual Pablo quiere que estemos en comunión. Al estar orando por otros, estamos en comunión con Dios. Ahorita lo vamos a ver más adelante, esa permanencia de oración, de dónde viene. Pablo siempre estaba impulsado a orar por cada necesidad, porque sabía que esto glorificaba a Dios y aparte los mantenía en comunión con Dios. Otro aspecto de la incesante oración que nos presenta Pablo es por el conocimiento de las personas. No podemos orar por alguien a menos que no sepamos específicamente cuál es su necesidad. Y es algo, es poder de realmente orar por la necesidad en específico de alguien. Porque cuando oramos así por alguien y no sabemos cuál es su necesidad, pues nos quedamos a la mitad, pero realmente es mejor saber en específico cuál es la necesidad del hermano. Acompáñenme por un momento allá a Colosenses 4, de versículo 2 al versículo 4. Colosenses 4, versículo 2 al 4. Le voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra las puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual estoy también preso, para que lo manifieste, cómo debo de hablar. Permítame. El versículo 4, perdón, el versículo 3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Pablo les decía a los colosenses, oren por mí, por esta causa, por nosotros, para que Dios nos abra puertas para la palabra, para dar a conocer el ministerio de Cristo, por lo cual también estoy preso, y para que manifieste cómo debo de hablar. Él estaba pidiendo oración por sí mismo y no era malo. Muchas veces nos da pena el decir ora por mí porque voy a dar un estudio, ¿no? O a veces no lo hacemos muy frecuente, pero es válido, porque realmente a veces, honestamente, siempre que nos paramos en un púlpito nos aterra, o vamos a dar un estudio, la verdad nos aterra porque pues, es que no hay nada, no somos nosotros, sino queremos que Dios sea glorificado, queremos que Dios sea exaltado. Entonces, es bueno que oremos en específico por alguien, ¿no? Ahí acompáñenme por favor también ahí en Efesios 6, 18 y 19, Efesios capítulo 6, versículo 18 y versículo 19. Nos dice ahí la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y por todos los santos. Versículo 19. Vuelve a decir Pablo a los Efesios, y por mí, a fin de abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Lo vuelve a pedir Pablo. En cada una de sus cartas, él mencionaba algo, que oraran por él. Si yo tengo la necesidad de que oren por mí por esto. Y muchas veces no lo tomamos como que muy en cuenta. Debemos de orar por nuestros pastores para que el Señor les siga dando palabra, para seguir siendo edificada la iglesia.
A cada uno de nuestros pastores necesitamos estar orando por su santidad, orando por sus necesidades. Y no es malo el acercarnos a ellos y pedirles en específico por qué podemos orar. Y ese realmente es un gran ejemplo que nos deja Pablo en esta carta. Sus oraciones incesantes por los demás nos da una hermosa probada de cómo debemos imitarlo. Y sin duda, esto nos muestra el amor que debemos de tener los unos por los otros. Esto, no me quiero adelantar, pero esto es una probada del crecimiento espiritual. Por ejemplo, cuando tú oras por alguien, necesitamos orar en específico, por alguien que está enfermo, falta de trabajo, situaciones familiares, por los que salen a predicar, por ejemplo, nuestro hermano Guito que sale a predicar con el grupo de hermanos. Hay que orar por él, por él, para que Dios le abra puertas, para que le dé oportunidad de compartir el evangelio. Regularmente él me compartía hace poco los lugares donde ha ido, a veces él solo va o cuando va con el grupo, y me gozo con él porque realmente lo hace con una pasión, pero eso también a mí me anima a estar orando en específico por lo que él necesita. Simplemente a través de una charla también podemos ver las necesidades de los hermanos en la iglesia cuando nos involucramos. Eh, a veces los hermanos no son muy abiertos, pero simplemente con una charla podemos dar cuenta de cómo está la vida del hermano, sin criticarlo, sin juzgarlo, obviamente, pero nos podemos dar cuenta porque a veces pueden ser situaciones de salud, situaciones en la familia, pueden ser situaciones tal vez que está enfrentando con personas en su trabajo, etc. Pero a veces, por lo regular, vemos la necesidad, la necesidad espiritual del hermano cuando no están involucrados en algún estudio bíblico, cuando no están involucrados en la iglesia. Entonces, eso, en lo personal, a mí me anima a estar orando por él, por esa persona, e invitarlo a que esté tomando estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer crecer. Este domingo un hermano me comentaba, ya tenía tiempo que iba a la iglesia, y lo vi muy delgado. Y lo hace, dije, oye, me da gusto verte, pues, ¿qué te pasó? Estás muy delgado. Y ya me compartió algo de su vida y algo que me dio gusto. Dice, ¿sabes qué? Si no fue, yo no estaría aquí. Dios me tuvo que afligir para realmente avanzarme de la fe. Y la verdad, sí, padecí muchas cosas. Y ahorita estoy retomando mi fe, estoy retomando otra vez mi camino, pero solamente a través de esta aflicción que Dios me trajo a mí. Es como ahora vengo de regreso. Y realmente eso me dio gusto. Pero eso también nos anima a estar orando unos por otros. Desgraciadamente, eh, lo vemos muy seguido en la iglesia, entran hermanos y se van el mensaje y se van, no se involucran, no hablan con nadie, no saludan a nadie. Y esto simplemente refleja una vida estática en estos hermanos. No juzgo, no es cuestión general, porque es algo que tiene compromisos, etc. Pero por lo regular siempre hay hermanos que entran y salen, no se involucran. Es que me gusta cómo cantan, me gusta cómo predica fulano de tal, me gusta cómo esto, el otro, pero no se involucran con nadie. Y eso es triste, porque entonces ves a ese hermano que no tiene un conocimiento, un crecimiento espiritual, y eso es lo que nos hace falta. Necesitamos mostrar el amor, necesitamos mostrar nuestro crecimiento, nuestra fe, a través de lo que nosotros somos, a través de lo que hacemos. Necesitamos mostrarlo. Seguimos ahí adelante, dice Pablo pide en oración que los colosenses sean llenos del conocimiento. Ahí en el versículo 9 de nuestro pasaje, lo cual también nosotros desde aquel día que lo vimos, nos orar por vosotros y de pedir, ahí está la especificación, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Ahí está lo específico, que sean llenos del conocimiento de su voluntad, de su voluntad. Eso es lo que pedía Pablo. Voy a compartir algunos versículos. Quisiera que me ayudaran a leerlos, pero por cuestión de tiempo, pues se nos está yendo bien rápido. Lo voy a leer. Juan 16:5 nos dice, pero ahora
Pero ahora voy al que me envió. Ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Quédense con la palabra llenado, tristeza ha llenado nuestro corazón. Lucas 5:26. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. Llenos de temor. Lucas 6:11 dice, y ellos se llenaron de furor y hablaron entre sí qué podrían hacer en contra de Jesús, hablando de los fariseos. En Hechos 4:31 nos dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Hechos 6:5 nos dice, agradó la promesa a, a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces, en todos estos versículos muestra que cada uno estaba siendo lleno y de esa llenura estaba siendo controlado por esa llenura. En el caso de que los fariseos se llenaron de temor, era porque eso es lo que había en su corazón. Aquellos que se llenaron de tristeza es porque estaba lleno de su corazón. Y es lo que dice esta palabra de llenos, quiere decir plero, es algo que está totalmente lleno, está controlado. Es la palabra lleno. Entonces, estos versículos nos refuerzan lo que dice en la escritura. En cada caso, cada uno de ellos estaba controlado por lo que lo llenaba. Pablo pedía que fueran llenos, que fueran completos, que estuviera rebosado, que no hubiera nada que faltara. Pablo deseaba que fueran llenos del conocimiento. Y esta palabra conocimiento está compuesta por dos palabras, que es gnosis y epi. La palabra compuesta puede decir epignosis. Esto quiere decir gnosis, quiere decir ¿qué es? Perdón. Esta palabra compuesta quiere decir, está reforzando su significado. Llenos del conocimiento quiere decir llenos del conocimiento pleno y profundo. Es lo que dice esta palabra compuesta. Llenos del conocimiento pleno y profundo. Es lo que anhelaba Pablo, que sean llenos del conocimiento, que sean plenamente y con una profundidad plena. Y aquí vamos a ver, voy a citar otros pasajes respecto al conocimiento. Dice Colosenses 1:5, porque en todas cosas fuisteis enriquecidos, en toda palabra y en toda ciencia. Es la palabra ciencia. Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de gloria, de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Filipenses 1:9, y pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Colosenses 2:3, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 3:10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, ojo, este conocimiento no tiene nada que ver con lo que tú sabes, no tiene nada que ver con que sepas arquitectura, música, danza, folclore, matemáticas, no tiene nada que ver con ese conocimiento. Todo este conocimiento tiene que ver con la palabra de Dios. Tiene que ver con el conocimiento que viene de arriba, no con cuán inteligente eres o cuán sabio eres, o sea, cuán elocuente eres, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el conocimiento que tú sabes respecto a las escrituras. Si lo vemos desde la cosmovisión, como decían en teología, la cosmovisión es, si tú le preguntas a una persona, ¿qué crees? ¿Cómo crees tú en Dios? ¿Qué crees que Dios hizo? ¿Cómo ves el mundo? Él te va a dar su punto de vista.
Pero nosotros como creyentes, la cosmovisión que ahora tenemos es a través de Cristo. Creemos que el mundo fue creado, que existe un solo Dios, que Dios creó todas las cosas, que Dios gobierna todas las cosas, que Dios sustenta todas las cosas. Esa es nuestra cosmovisión. La perspectiva que antes teníamos sin Dios pues era totalmente lejana. Pero nosotros como cristianos, ahora, todo el conocimiento de la verdad de Dios lo conocemos a través de la palabra. Y esta verdad es absoluta. Esta verdad sí es absoluta porque viene de arriba. Es de donde obtenemos la ley moral, obtenemos la verdadera doctrina, la verdadera enseñanza, en la cual nosotros nos basamos para cambiar. Todo principio bíblico lo extraemos de su verdad. Y de esta verdad extraemos un principio, y es de este principio el conocimiento, para poner en práctica algo que cambie nuestra conducta moral y principalmente nuestra relación con Dios. Es vital que para nosotros como cristianos sepamos o conozcamos más bien la verdad revelada. La Biblia se conocimiento absoluto de la doctrina, como el principio o base para la vida piadosa. Nadie puede agradar a Dios si desconoce los principios bíblicos. Por lo cual, la Biblia se considera el conocimiento máximo, el conocimiento doctrinal y absoluto como base para una vida piadosa. Entonces, hermanos, algo que nos dice el Salmo 119:97, oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Esto debe de ser nuestro anhelo, este debe de ser nuestro motor, este debe de ser nuestra meta de empaparnos totalmente de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos cambiar, para que podamos agradar a nuestro Señor. Este sería lo más adecuado. Más sin en cambio sabemos que como creyentes tenemos mucha ignorancia, ignoramos la palabra. Desgraciadamente todo esto nos lleva a fracasar muchas veces. Y realmente si somos honestos nos falta mucha lectura bíblica, nos falta mucha meditación, nos falta mucha memorización. Y, y llevándolo a otro plano, a veces cuando somos, perdón por la palabra, cuando somos muy conchudos, pues esto nos puede llevar al fracaso, nos puede llevar a pecar contra Dios. Si nosotros olvidamos de poner en práctica o de amar su ley, ténganlo por seguro que vamos a pecar, ténganlo por seguro. Por ejemplo, ahí la palabra de Dios nos dice, cuando no tomamos en cuenta el conocimiento de Dios, ahí Proverbios 9:2 nos dice, el alma sin ciencia no es buena. Isaías 5:13 nos dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Oseas 4, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Primera de Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la altura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de donde de todo viento de doctrina, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, por estratagema de hombres que para engañar emplean las artimañas del error. Entonces, nos pasa lo mismo. Como creyentes caemos, como creyentes pecamos, como creyentes fracasamos. Y la palabra de Dios nos insta a que oremos,
que realmente busquemos en específico el crecer en el conocimiento de su voluntad, en el crecimiento de su verdad. Como ilustración, ya lo comenté hace rato, si somos sinceros, nuestra falta de conocimiento nos lleva a pecar, a maldecir, a enojarnos, a perder, a criticar a otros, a adulterar, engañar, cometer fraude, robar, mentir, cometer inmoralidad en nuestra mente. ¿Por qué? Porque simplemente no queremos crecer en el conocimiento de la verdad de Dios como creyentes. Queremos llevar una vida simple, una vida sin sentido, una vida sin compromiso. Como les dije hace rato, hemos visto tantos hermanos que por falta de ese conocimiento, muchos han terminado divorciados, muchos han terminado apartados de la fe. Hay hermanos, como les dije, no se relacionan con nadie, entran a la iglesia y se van, saludan sin ningún interés por ningún otro hermano. ¿Quieres saber cómo está tu conocimiento de las escrituras? Simplemente ve tu propia vida. ¿Quieres ver cómo está el conocimiento de la palabra de Dios en tu vida? Ve tu propia vida. Ve tu casa, ve tu trabajo, ve tus hijos, tu familia, tu esposa. ¿Cómo te relacionas en el trabajo, en tu escuela, en donde estés? Si realmente somos honestos, te das cuenta ahí donde nos falta mucho conocimiento de la palabra, porque a veces nos dejamos envolver por el mundo, nos dejamos envolver por las mismas mono de pensar del mundo. Lo que quiere el Señor, como leímos hace un rato, es que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que todos lleguemos a la estatura perfecta, pero realmente nos falta mucho, pero tenemos que esforzarnos por hacerlo. Y a veces todo esto pasa también porque nos creemos autosuficientes, confiamos más en nuestra sabiduría mundana, confiamos más en nuestras fuerzas, en nuestra elocuencia, en nuestro carisma, en nuestra influencia, pero realmente si nos apoyamos en todo esto, pues pobrecitos de nosotros, porque todo esto es basura, porque no estamos aplicando el conocimiento verdadero de la palabra de Dios, que es la verdad, que es la que nos puede cambiar, nos puede hacer aptos para una vida piadosa. Ahí en Corintios 10:12, 1 Corintios 10:12 nos dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Cuando confiamos en nosotros mismos, es muy fácil que podamos caer, porque olvidamos a Dios, olvidamos al verdadero, de dónde viene nuestra verdadera fuerza. Dios quiere que nos humillemos delante de Él, que dependamos, que confiamos en su palabra, que seamos controlados por ella. Simplemente recuerden por qué Dios escondió la sabiduría según de los sabios de esta tierra y se la dio a los simples, simplemente para humillarlos y dar a conocer la grandeza de Dios en la vida simple. Pablo se preocupaba por los colosenses y lo hacía con esmero, con dedicación, al no cesar de orar a ellos para su crecimiento y conocimiento de su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Siempre a veces nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Les voy a compartir otros pasajes, son bastantes, pero espero que esto nos ayude a entender, que nos quede claro, como decía mi maestro de ciencias naturales en la secundaria, que quede bien machacadito, decía. 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Esa es su voluntad. 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está otra voluntad. Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ahí está la voluntad de Dios. Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahí está, bien claro. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. 1 Pedro 2:13.
Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. El sometimiento a nuestras autoridades está la voluntad de Dios. Y en el versículo 15 nos dice, de ahí de 2 de Pedro, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, haciendo el bien. El último, primera Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y hay muchísimos más, a veces no son algunos, pero ahí vemos cuál es la voluntad de Dios para que crezcáis, nos dice ahí en el versículo 9 del Colosenses 1:9, y de pedir que seáis llenos del conocimiento y de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, ¿cómo se obtiene este conocimiento? ¿Cómo lo obtenemos? Según ahí Juan 7:17 nos dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Oseas nos dice, Oseas 6:3, y conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová. Lo que nos quiere decir estos pasajes es que nosotros tenemos que buscar la voluntad de Dios y el conocimiento de Dios a través de su palabra. Tenemos que acercarnos a Él para conocer cuál es su voluntad. Pero para eso recuerden que debemos de depender del Espíritu Santo, porque como creyentes ya no estamos solos. Y eso es una gran ventaja que aún así Dios en su misericordia nos dio el Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos hacer su voluntad, porque sin el Espíritu Santo no lo podemos hacer. 1 Corintios 2:10 nos dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién es el hombre que sabe todas las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahí está la ayuda del Espíritu para nosotros. Pero para esto también, a través del Espíritu, tenemos que escudriñar las Escrituras, como nos dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces tenemos que depender del Espíritu Santo, tenemos que escudriñar las Escrituras. Y un comentario de MacArthur, que por cierto este estudio está basado no me lo atribuyo, está basado en un estudio de MacArthur, y un comentario del mismo aquí dice, permitir que el conocimiento de la voluntad de Dios controle nuestra mente es la clave para alcanzar una vida piadosa y justa. Lo que controla nuestro pensamiento, controla nuestro comportamiento. El control de sí mismo es el resultado del control de la mente, que a su vez depende del conocimiento, el conocimiento de la palabra de Dios, que nos lleva a toda sabiduría y entendimiento espiritual. Cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando escudriñamos la palabra de Dios, dependiendo del Espíritu, extraemos principios bíblicos. Y extraer esos principios nos va a enseñar sabiduría, nos va a dar entendimiento espiritual. Sabiduría y entendimiento, ahí según nuestro versículo, ahí seguimos ahí 1:9, que seas lleno de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La palabra sabiduría y entendimiento pareciera que fueran sinónimos. Perdón que me trae un poco, pero tengo un poquito de problemas con mis dientes, pero perdón si tartamudeo mucho. Sabiduría y entendimiento pareciera sinónimo, pero sabiduría quiere decir Sofía. Podría ser un término
amplio. Sabiduría es un término muy amplio de todas las cosas que conoces. Y entendimiento es sunesis. Se especializa más la aplicación a los fines de la vida cotidiana. La sabiduría es un conocimiento amplio y el entendimiento son los principios de la vida cotidiana a los cuales tú te sometes. Ambos términos son espirituales y tienen que ver con el Espíritu Santo. Reiterando, el estudio de la Biblia basado en la fe y el sometimiento lleva al conocimiento de la voluntad de Dios, y una mente saturada de dicho conocimiento estarán capacitada para comprender los principios generales de la conducta recta y piadosa que agrada al Señor Jesús. Entonces, vean cómo poco a poco la palabra nos va llevando de la mano y nos va enseñando cómo debemos de poner en práctica el conocimiento, lo que nosotros sabemos. Porque desgraciadamente habemos muchos que decimos, pero no hacemos. Y la verdad es triste, es triste decirlo. Pero a veces nos engañamos a nosotros mismos cuando creemos que sabemos y no aplicamos las verdades. Por eso decía hace un rato, ¿quieres saber cómo está tu vida espiritual? Pues vete a ti mismo, de tu conducta en la iglesia. A veces damos una cara, pero si somos honestos, a veces ni la mitad de lo que pensamos somos. Ninguno tenga más alto de concepto de sí mismo que el que debe de tener. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Continuamos ahí en el versículo 10 de nuestro pasaje. Espero nos dé tiempo, porque ya va corriendo. Por lo cual también nosotros, perdón, para que andéis como es digno. O sea, todo esto es un resultado, todo esto de la inteligencia, el conocimiento, el orar y todo esto, es como resultado para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Este es el resultado de todo lo que acabamos de ver hace un momento. Y esta palabra para que andéis, esta quiere decir específicamente es una prueba de capacidad. Figuradamente es vivir o moverse uno mismo como compañero o partidario. O sea, es seguir es andar de alguien en el mismo camino. Pablo manifestó este deseo a los tesalonicenses. Ahí en Tesalonicenses 2:12, se los voy a compartir. Encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Efesios 4:1. Pues yo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Dios no nos deja solos. Ahí en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora hago en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria y el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de saber lo ancho, lo alto, lo profundo del amor de Dios. Cuando tratamos de andar en nuestras fuerzas, en nuestra manera, ya lo dije hace un rato, fracasamos. Cuando andamos en nuestras fuerzas, en nuestro andar, cuando andamos en nuestro propio camino, en nuestras propias elocuencias, en nuestras propias maquinaciones, en nuestras propias forma o conducta que queremos hacerlo a nuestra manera. El andar con Cristo es estar con Él a un lado, el seguir sus pasos. Es una forma de arraigarnos a seguir el mismo camino. ¿Cómo podíamos andar con Cristo? ¿Cómo podemos andar con Cristo?
Pues según aquí Romanos 13:13 nos dice que debemos de andar en pureza. Andemos como de día únicamente, no en glotonerías, ni borracheras, ni en lujurias, ni lascivias, no en contiendas, ni envidias. Todo lo contrario es andar en pureza. En humildad, que andéis como que seamos de la vocación de lo que fuimos llamados, según Efesios 4:13. Que estemos solícitos en guardar la unidad, el vínculo y la paz, que guardemos, que seamos un solo cuerpo, un mismo espíritu, en el cual también fuimos llamados a una misma esperanza en vuestra vocación. Que estemos en contentamiento, según Tito 6:18. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El andar con Cristo nos lleva a la pureza, a la humildad, a tener contentamiento, a andar en buenas obras también. Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo según para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Que andemos en sabiduría. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Tenemos que andar como sabios, pero recuerden que esa sabiduría viene arriba, viene de la verdad de Dios. Tenemos que andar también en amor, de Efesios 5:2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Andemos en verdad, Juan 3:3 y 4. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Imagínate cómo Dios se sentiría si realmente estamos arraigados y cimentados en su amor. Realmente Dios se sentiría orgulloso de nosotros. Y es así como debemos de hacerlo sentir a nuestro Señor. Que andemos en esa verdad, en amor, en pureza, en humildad, en amor. Ahora dice ahí mismo en el versículo, dice en nuestro pasaje en Colosenses, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Cuál es ese fruto? El fruto es el resultado del conocimiento. O sea, el fruto, recuerden que nos dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. ¿Tú quieres saber realmente quién es cristiano y quién no? Por sus frutos los vas a conocer. Por la forma, por su conducta, por su vida de piedad, por su interés, por su servicio, por su amor a los hermanos, iglesia. Esos son frutos. El fruto es el resultado del conocimiento. Según Juan 15:8 nos dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15:4 y 5 nos dice, que ese es un pasaje que vamos a ver más adelante también, dice, permaneced en mí y yo en vosotros, porque como el pámpano, como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El estar apegados al Señor como la vid es lo que nos va a ayudar a crecer, es lo que nos va a llevar a dar fruto. Es como es por decirlo así. Nosotros cuando tenemos un árbol, tienes un árbol frutal en tu casa y produce fruto, es porque ese fruto está arraigado a ese árbol, está creciendo, está siendo alimentado. Pero si esa rama o por decirlo así, esa rama está separada o simplemente se muere, no da fruto. También nosotros no podemos dar frutos si estamos separados de Dios, si no conocemos de Dios, si nos olvidamos de Dios, no podemos llevar fruto en ningún momento si no estudiamos, si no oramos, si no escudriñamos la palabra, si no servimos, no podemos llevar fruto, ni lo pienses. A veces anhelamos de ser como otras personas que lo que conocen, lo que hablan, lo que son como cristianos dentro de la iglesia y queremos ser como ellos. Ay, quisiera hablar como él o predicar como él o ser como él, pero ni lo pienses, ¿no? Si no estudias, si no te preparas, ¿cómo vas a hacerlo, no? O sea, ni lo pienses, ¿no? Romanos 7:4 nos dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro,
del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos mucho fruto a Dios. La Biblia define el fruto de diversas formas. Según Pablo aquí nos decía los frutos pueden ser los hermanos, los recién convertidos, como dice Romanos 1:13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, ¿no? Como entre los gentiles. Y aquí en 1 Corintios 6:15 nos dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estefas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Hay otro tipo de fruto, Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que profesan su nombre. Entonces, hay diversos frutos. Hay los frutos, hermanos creyentes, hay frutos de alabanza, hay frutos también que como creyentes estamos produciendo. Primeramente, nuestra unión con Cristo, según vimos ahí en Juan 15:4, dice, yo soy la vid. En segundo lugar, la sabiduría es un requisito previo para dar fruto. Santiago 3:17 nos dice, toda la sabiduría es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de memoria y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y por último, se requiere el esfuerzo diligente del cristiano para dar fruto. Segunda de Pedro 1:5 al 8. Acompáñenme ahí, por favor, abran sus Biblias ahí en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 8. Para que no se me duerman, hermano, porque ya veo que se están durmiendo. Ay, no, es broma, no los veo. Dice en Segunda de Pedro, vosotros también ponid toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, os dejaré estar ociosos y sin ningún fruto, y sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Todos esos son frutos apacibles, son frutos del Espíritu, como también ahí adelante lo vamos a ver. Nos dice ahí mismo en nuestro pasaje en el versículo 10, y creciendo en todo conocimiento. El conocimiento espiritual es indispensable para el crecimiento. El conocimiento es indispensable para el crecimiento. Segunda de Pedro 2:2 nos dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis. Hace un rato leímos el Salmo 119:97, oh cuánto amo tu ley, y todo el día es ella mi meditación. Otro principio aquí, el crecimiento espiritual se refleja en una obediencia más perfecta. Según aquí Juan 2 del 3 al 5. Y en eso sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentira y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Tercero, el crecimiento espiritual produce una fe creciente. Segunda de Tesalonicenses 1:7 nos dice, debemos de dar siempre gracias a Dios por vosotros hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Este versículo está, está de, nos prueba, este versículo está nos reta, porque tenemos que crecer en el conocimiento. ¿Por qué?
que tú amas a los hermanos, en la forma de que tú sirves a los hermanos, en la forma que tú te das, bueno, primeramente a tu familia, primeramente a Dios, primero, y después a tu familia. ¿Cómo amas a tu familia? ¿Cómo amas a tu esposa? ¿Cómo amas a tus hijos? Realmente cómo estás mostrando esa vida piadosa a tu familia. Si estás creciendo espiritualmente, lo estás haciendo poco a poco. Si estás creciendo espiritualmente, ese amor tiene que crecer, lo vas a mostrar a tus hermanos también, se va a ver manifestado en tu iglesia. Ese amor se va a ver reflejado por cómo estás creciendo tú. A veces hay hermanos bien intencionados y antes pasaba, ahorita ya no, pero eran hermanos que llegaban y pues querían, decimos nosotros, nos querían apantallar, que sabían de Sproul, de MacArthur, de tantos predicadores. Pero le decía, sabes que esto no me quieras apantallar, mejor más bien muéstrame tus hechos, muéstrame tu fe por tus obras, por lo que haces, no por lo que dices. Y realmente este pasaje nos reta, esa es la palabra, nos reta, a que crezcamos en el conocimiento con el fin de manifestar amor a los hermanos, de manifestar amor a nuestra familia, primeramente. De veras que tenemos mucho por hacer, tenemos mucho por crecer, tenemos mucho por caminar a fin de que podamos seguir manifestando lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por último, otra evidencia de tu crecimiento en cuanto a nuestro amor tiene que ser mayor. Dice ahí en Filipenses 1:9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Por qué nos dice esto la palabra? Si conocemos más de Dios, si conocemos más de su palabra, más vamos a conocer cómo amar a Dios. Si tenemos a Dios en nuestra vida, recuerda el mandamiento. Amarás al Señor de tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, para concluir, estos dos pasajes realmente tienen mucha enseñanza, nos reta que deseemos realmente la palabra de Dios, anhelemos conocer de Dios, anhelemos el crecer en el Señor, porque esto nos va a llevar a tener una piadosa, una vida, una conducta diferente. Eso nos va a alejar del pecado. No nos olvidemos, hermanos, no nos olvidemos de poner en práctica su palabra, dejar de pecar. El punto es glorificar a Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de crecer en su palabra, a través de amar su verdad y hacer su voluntad. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias infinitas, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos permitiste disfrutar esta noche. Gracias, Señor, por tu guía. Y pedimos, Padre, que estas palabras no se nos olviden y que podamos llevarla a cabo, Señor. Ayúdanos con toda humildad, con toda sinceridad a confrontarnos a nosotros mismos y dejar la pereza, Señor, dejar de a un lado, Señor, las cosas que a veces nos apasionan y nos alejan de ti. Rogamos y en esta noche por cada uno de mis hermanos en este estudio. Suplico por mis hermanos en general, por la iglesia, por mis pastores, que nos ayudes a cada uno, Señor, a seguir creciendo en tu palabra, en el conocimiento, que podamos seguir predicando tu palabra, Señor, podamos seguir dando testimonio de ti, que podamos, Señor, manifestar el amor a nuestra familia, manifestar el amor a nuestros hermanos, manifestar al mundo tu amor a través de la predicación de tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias y estamos agradecidos por lo que tú haces. Que sea hecha tu voluntad en nosotros, en Cristo Jesús. Amén.